en Meridiano Blue. 1:26, usted debe saber quiénes son las 15 víctimas mortales del accidente aéreo del HK-4709, que a esta misma hora, hace un día, estaba sufriendo un terrible accidente fatal entre Cúcuta y Ocaña, en norte de Santander. Nicole Buitrago. Buenas tardes. 15 vidas se apagaron este miércoles a la 1:30 de la tarde cuando se perdió rastro de este vuelo NSE 8849 de la empresa Searca al servicio de Satena. Dentro de estos pasajeros estaba Diógenes Quintero, el representante a la Cámara, pero también su asesora política Natalia Acosta. El padre de la joven abogada la recordó con profundo dolor y contó que desde hace unos meses le había apostado a apoyar esta gestión como asesora política. Juan Carlos Acosta, padre de la víctima. Buena madre, buena hija, buena amiga, muy buena compañera. Un ser humano que realmente merecía poder seguir en este mundo. En el accidente aéreo también fallecieron los políticos Carlos Salcedo, candidato a la Cámara, y Juan David Pacheco, exconcejal de Ocaña, quienes se iban a sumar a este fin de semana de campaña y volanteo en este municipio. Said Bayona es familiar de las víctimas. Muy triste. Un momento de mucho dolor. Carlos Salcedo, esposo de mi prima hermana, pero muy de la familia. Dentro del vuelo perdieron la vida Karen Liliana Perales, Ana Giselle Quintero, el médico Rolando Peñalosa y su esposa María del Carmen Díaz, Alejandra Sánchez, el piloto Miguel Vanegas, su copiloto José de la Vega, la señora Tor Coroma Álvarez Barbosa, Anirley Julio Osorio y la cosmetóloga Ginette Rincón. Gracias, Nicole. Y allí, mientras las familias están recibiendo los cuerpos de quienes fallecieron en este accidente, las autoridades están reconstruyendo el minuto a minuto del vuelo y sobre todo acelerando la investigación para determinar qué fue lo que ocasionó esta tragedia. Stephanie Valencia. Aunque todavía no hay una línea de investigación abierta, las autoridades y testigos apuntan inicialmente a que las difíciles condiciones climáticas en la región pudieron incidir en ese accidente aéreo. Habla el director de investigación de accidentes del Aerocivil, el coronel Álvaro Bello. Tenemos identificadas unas condiciones meteorológicas adversas permanentes en el sitio del impacto. La empresa poseedora o administradora de la operación de la aeronave tiene unos protocolos que efectivamente garantizan y van a estar sujetos a esa investigación al tema técnico de mantenimiento. Dice la Aeronáutica Civil que la aeronave siniestrada fue fabricada en 1995, ha operado 32.000 horas de vuelo y cada motor tiene 28.000 y 31.000 horas de vuelo. Además, asegura la entidad que el avión contaba con los permisos vigentes para operar y con una aeronavegabilidad certificada y avalada por la Aerocivil. Camilo Pérez es uno de los asesores de Diógenes Quintero, una de las víctimas fatales de este accidente, y contó que al no poder viajar en el avión pudo registrar por carretera el mal clima que hubo en el lugar. Porque estábamos sorprendidos de que la neblina en la carretera estaba demasiado densa, o sea, se veía con bastante neblina, la carretera se veía densa. Libardo Ascanio es uno de los campesinos que encontró la aeronave siniestrada. Él dice que escuchó el estruendo del avión y que cree que las lluvias y la neblina de los últimos días pudieron incidir en el accidente. Yo creo que la neblina, había mucha niebla ahí, y él trató quizás como de pasar por un lado y ese cualquierón no pudo, porque eso dejó donde salió así de para arriba, eso quedó como una carretera, eso tumbó, te arrastró. Es que hoy no ha hecho ni una gota de sol para acá. El avión con matrícula HK-4709 hizo un corto recorrido que terminó en una tragedia. Llevaban 12 minutos de vuelo cuando desaparecieron. Dicen las autoridades que tampoco hubo modo de auxiliarlos, pues explicó la Aerocivil que el localizador de emergencia con la que cuenta la aeronave no se activó y que previo al accidente no hubo una última comunicación con la tripulación, quienes tampoco habrían emitido ningún llamado de emergencia. Las inspecciones continúan alrededor de la aeronave, que quedó completamente destruida. El fuselaje, que es como la columna vertebral del avión, quedó partido, y el desastre de la zona y el metal retorcido entre los árboles hablan de la violencia del impacto. El grupo investigador de la Aerocivil y la Fiscalía ya han encontrado elementos y objetos clave para esclarecer el accidente. Stephanie Valencia, Blue Radio. Stephanie, gracias. 1:30, don Julián Mejía, hablando de noticias que tienen que ver con aeropuertos, no con accidentes, pero sí con suspensión de operaciones. Ya son 19 vuelos cancelados porque están fallando las luces del aeropuerto Palo Negro. Julián, y esto está haciendo que se tenga que cerrar antes de oscurecer, antes de que anochezca, el aeropuerto que sirve a la ciudad de Bucaramanga.
Así es, Ricardo, y es una situación que tiene a los pasajeros en el limbo. Lo que ha informado la Aeronáutica Civil sobre el Aeropuerto Internacional Palo Negro de Lebrija, que sirve a Bucaramanga, y ojo porque es el más importante del oriente colombiano, es que debido a fallas en la iluminación de la pista tuvieron que ser suspendidas las operaciones nocturnas en esta terminal aérea. Anoche, por ejemplo, Ricardo, fueron 19 vuelos cancelados desde y hacia Bogotá, Medellín, Panamá y Arauca. Esto dijo una de las pasajeras afectadas. Bueno, yo tenía el vuelo anoche a las 9:30, voy para Bogotá. Cuando ya íbamos a pasar, pues nos cancelaron más o menos a las 9 de la noche, que porque no habían luces en la pista. Nos reprogramaron ahí mismo, nos dieron todo, check-in y todo, para hoy a las 5:50. Teníamos que estar aquí en el aeropuerto. Cuando llegamos, pues quedamos sorprendidos porque ya estábamos pasando y cuando nos dijeron que el vuelo había sido cancelado otra vez. Y ojo porque lo que le pasó a esta pasajera es que el vuelo lo tiene hasta las 5:30 de la tarde de hoy. Lo que dice la Aeronáutica Civil es que ya equipos técnicos activaron los protocolos de seguridad, trabajan en la pista para restablecer las operaciones lo más pronto posible, con el objetivo, dice la Aeronáutica, salvaguardar la seguridad operacional. De igual forma, la entidad le ha pedido a los viajeros mantener comunicación con las aerolíneas para conocer justamente los nuevos itinerarios, Ricardo. Colombia tiene... Esta es información exclusiva de Blue Radio. 1:34, hay una historia que no hemos contado sobre los ataques con drones en los últimos días en el Plateado, en el Cauca. Hay constreñimiento, presiones ilegales por parte de las disidencias de la estructura Carlos Patiño, entre ellas lideradas por alias Zamora. Lo que buscan las disidencias otra vez es evitar que la fuerza pública actúe en esa zona del suroccidente del país. Felipe García. Una cadena de hechos violentos, ataques armados, azonadas y uso de explosivos improvisados tiene como eje al cabecilla John Alexander Jiménez, alias Zamora, señalado jefe principal de la estructura Carlos Patiño de las disidencias de las FARC en el corregimiento del Plateado, en el departamento del Cauca. Informes de inteligencia advierten que su red estaría utilizando incluso instalaciones educativas del corregimiento para esconderse y fabricar artefactos explosivos e incendiarios, en un entorno donde además hay presencia de menores de edad, situación que quedó registrada en videos obtenidos por las autoridades. Alias Zamora es considerado hombre de confianza de Iván Mordisco y uno de los principales articuladores de control del territorio en el Cañón del Micay, con influencia en veredas como Uvisitó, San Juan de Mechengue y Honduras. Según los reportes, desde esa zona de retaguardia estarían moviendo armas, explosivos y material de guerra. También lo vinculan con ataques con drones cargados con explosivos, secuestros y acciones armadas contra la fuerza pública. Incluso registra múltiples órdenes de captura por delitos como concierto para delinquir, homicidio agravado y tráfico de armas. Reportes de inteligencia señalan que nuevamente personas fueron vistas elaborando artefactos incendiarios dentro de un centro educativo en el Plateado, el mismo tipo de dispositivos con los que el año pasado fue incinerado un vehículo blindado de las autoridades. Los explosivos, según el seguimiento, estarían siendo bajados desde la vereda Huisitó, señalada como punto de almacenamiento clandestino de la estructura de alias Zamora. Ante la gravedad de la situación, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, encabezó una reunión de seguridad con la cúpula militar y mandos regionales. De ese encuentro salieron decisiones operativas y se alistan operaciones en las próximas horas en el Cañón del Micay contra la estructura Carlos Patiño. Gracias, Felipe. Nos vamos un poco más al sur del país porque en medio de las tensiones y los reclamos del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, las fuerzas militares lograron un nuevo resultado en la frontera con Ecuador, en especial en la lucha contra el narcotráfico. Paula Belalcázar. Buenas tardes. En la vereda Llano Grande, en el municipio de Cumbal, en Nariño, las autoridades hallaron un mega laboratorio para la producción de coca. Fue en una operación militar en la frontera con Ecuador, en donde el ejército encontró una estructura de 4 carpas gigantes en medio de la selva. Desde allí se producían más de 2 toneladas de clorhidrato de cocaína. En el lugar había 400 kilos de cocaína y 20 kilos más completamente listos en bloques y con sellos para moverlos y más de 2.000 galones de insumos sólidos. El general Juan José Guzmán, comandante de la 23ª Brigada del Ejército, habla no solo del operativo, sino lo que están haciendo en la zona. Hemos llegado a áreas donde hace 14 años no llegaba el Estado, donde no había presencia estatal, sobre todo en la parte norte de Policarpa y Cumbitara. Y igualmente, pues hemos venido trabajando en la parte sur, que es la parte de Ipiales, la parte de Cumbal, de Ricaute y la parte de Tumac, donde está, digamos, la problemática más grave en cuanto a narcotráfico y la producción de oro ilegal.
Este megalaboratorio, según el reporte del Ejército, sería propiedad de los comuneros del sur. Además, en medio de la ubicación de esta estructura, fue capturado un hombre que fue puesto a disposición de la Fiscalía. Paula Belalcázar, Blue Radio.